Iglesia Veraca Internacional presenta un mensaje directo al corazón en la voz del pastor Felipe González. Bienvenidos. Amén. Amén. Quiero compartir y posiblemente lo hagamos en algunos servicios, ¿verdad? Lo que voy a compartir. Pero mientras cantábamos este cántico de Habacuc, que está en el capítulo 3, versículo 17, quiero volverlos a leer con ustedes, porque el profeta Habacuc habla no desde la mejor posición, que desde la mejor posición es fácil hablar y decir muchas cosas, ya todo nos pasa. Pero qué bueno es cuando tú y yo no estamos en las situaciones más favorables, pero desde allí podemos hablar y podemos sentir esa confianza y esa seguridad en Dios que nos da a entender a nosotros mismos, en primer lugar, porque Dios conoce nuestros corazones, de que hemos crecido en fe. Y mire lo que decía Habacuc en el capítulo 3 y versículo 17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo creo que esto nos enseña a cada uno de nosotros, quizás nos desafía. Estamos viviendo en días que los desafíos se presentan por todas las avenidas, diría yo. Pero qué bueno que lo que hace la diferencia es nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Cuán valioso, cuán valioso. Ustedes han oído, y el otro día justamente oía, de las personas que viven en temor, en inseguridad y en desconfianza, son las presas más fáciles para contraer cualquier tipo de enfermedad. Cuando tú tienes temor, no interesa cuánto dinero tengas, cuán famoso seas, tu cuerpo, cuán desarrollado y cuán bien hayas comido. El temor destruye muchas cosas dentro de la vida del ser humano. Y cuando hay fe en Dios, y cuando hay el amor de Dios derramado en el corazón de nosotros, la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y Dios nos ayude, amados, en estos días difíciles, caminar con ese amor de Dios, con esa fe en Dios, con esa confianza, con esa seguridad en Dios, y hará una gran diferencia en todo lo que tenemos que enfrentar en estos días. Así que no quería pasar por alto, sino leer estos pasajes. A mí me han bendecido mucho y me bendicen de ver a un hombre que no hay nada, no veo nada por ningún lado, pero sin embargo, dice él, aunque yo no vea nada, yo me gozaré, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por supuesto, dentro de la lógica humana y del razonamiento humano y carnal, diría, vaya, dice, yo cómo me voy a alegrar. Bueno, solucionarás alguno o harás alguna diferencia que te ayude cuando hay un momento difícil a tu alrededor. Se complica más la vida. Pero qué sabio y qué bueno es cuando no hay nada, tú te gozas en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos que Dios siempre llega en el momento oportuno. Así que con Dios nunca perdemos. Posiblemente llegue un momento que tú no ves nada alrededor, pero simplemente eso será ese momento difícil
será la oportunidad para que tú y yo crezcamos en Dios, porque no hay, a veces no hay otra forma, donde podemos valorizar, entender cuán valioso es tener a Dios en nuestros corazones. Y estoy seguro, yo creo que a muchos de nosotros yo siempre digo, ¿cómo yo puedo decir que Dios sana si nunca estuve enfermo y Dios no me sanó? Los que hemos experimentado un milagro en cuanto a salud, podemos decir, wow, yo tengo esa seguridad porque Él lo hizo conmigo. Yo siempre digo, ¿cómo tú puedes decir que Dios suple si tú nunca tuviste necesidad? Siempre estuviste recibiendo dólares de los pozos de petróleo de Venezuela. Entonces no tuviste necesidad, pero cuando no tenemos eso y hay necesidad y decimos, Dios mío, Señor, provee, ayude, y de repente, boom, aparece algo y tú ves la mano de Dios y hay veces en una y otra vez y podemos decir, Señor, gracias, Señor, gracias. Y qué bueno. Así que si hay momentos que se presentan desafiantes para nosotros y para su vida, no se preocupe porque dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Así que este desafío, adelante, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra confianza que Él es nuestro ayudador. Bueno, en esta tarde quiero leerte en el Salmo y ahora sí vamos posiblemente hagamos cierta introducción en cuanto a esto. Y quiero una vez más, en otras ocasiones hemos hablado acerca, Dios tiene un propósito y tú estás aquí en este planeta porque hay un propósito de parte de Dios. Y a la medida que nosotros encontramos y caminamos en ese propósito y entendemos y vamos entendiendo en la medida que tenemos una intimidad con Dios, tú vas a ver que los pasos que dan, y como veremos en las escrituras, no fueron los mejores, pero te iban a llevar al propósito, al cumplimiento que Dios tiene para con tu vida. El Salmo 138 y versículo 8, que ya mismo don Pedro no los pone, el pastor Pedro no los pone ahí, donde dice, Jehová, llegó ya, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si usted no se acuerda, no lo quite todavía. Si usted no se acuerda de lo que yo pude haber hablado o hable en esta tarde, grábese este verso. Ahí póngalo en su corazón. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Antes de leer otro, puede retirarlo. Esta madrugada, estuve viendo un testimonio de un muchacho, quizás alguno, yo en realidad nunca lo había escuchado. Conozco unos cuantos de los muy famosos y conocidos, pero no a todo el mundo. Él se llama Pablo Olivares, es de Argentina. Yo creo que muchos conocen o han escuchado, y si no, yo les recomiendo. Cuando vi el proceso de este muchacho, que Dios tenía un propósito en su vida y cómo las cosas se dieron, y por todo el proceso que la madre tuvo que pasar, pero algo hizo la madre que creo que es clave, y dicen, y yo creo también, cuán poderosa es la oración de una madre. Y quizá se lo refiero para que usted también lo tome y usted lo desarrolle en su vida. Mire, traer a nuestros hijos delante de Dios va a traer unos efectos
extraordinarios a favor de nuestros hijos y de sus hijos. Yo creo que esa pasión, ese amor, esa sinceridad del corazón de una madre es la que toca el corazón de Dios. Y por su, a rasgos así leve, rápido, les voy a decir, este muchacho creció niño en la iglesia, desde niño yendo a la iglesia y también hubieron que lo mencionan y creo que esto ayuda a cada padre de familia, tanto al padre como la madre, especialmente el padre fue en este caso. El carácter del padre era fuerte, podríamos decir en ciertos momentos muy grosero, muy poco tiempo para su hijo. Él trabajaba demasiado, él creía, como muchos a veces se piensa o pensamos, de que lo que se necesita es dinero, que el dinero soluciona todas las cosas. Amado, estamos equivocados si pensamos de esa manera. Sí, nos ayuda, por supuesto, es necesario, porque hay que poner comida en la mesa, hay que pagar una renta o una casa o lo que sea, seguro que sí. Pero hay otras cosas más valiosas que Dios ha depositado en medio de la familia, un tesoro que Dios pone en las manos de cada padre, que son los hijos. Y a veces cuando somos padres jóvenes no nos damos cuenta de toda la implicación de esto. Bueno, llegó los años, el padre tenía muy poco tiempo, el carácter y la forma, ¿verdad? Las expresiones, y yo creo que de eso cada padre, cada madre tiene que ser cuidadoso. Ya como abuelos en el caso mío, yo quisiera que se pudiese retroceder el tiempo y que mis hijos estén así como mis nietos cuando estaban de 2, 3, 4 años, pero ya pasó esa etapa, sería lindísimo. Pero el punto fue de que el muchacho cuando llega a los 14, 15, 16 años, que son los días, los tiempos más difíciles, todo ese problema de ausencia del padre que tuvo empezó a salir. La falta de tiempo, las cosas que el papá le decía, oh, pero él estaba enseñando a jugar tenis. Y claro, el muchacho no era muy le dijo, si tú jugaras así ya te hubieran eliminado. Y muchas cosas negativas que a veces nosotros no nos damos cuenta y podríamos usar otras palabras que en vez de hacerlo sentir o acomplejarlo y hacer sentir que no son capaces, es emplear otras palabras tratando de ayudarlo, pero no poniendo su autoestima baja, sino de dándoles esperanza, estimularlos. Y yo creo que cuán bueno es que de tiempo en tiempo nos recuerden, porque hay veces cometemos errores y tendemos a ser jueces y tendemos a criticar muy fuerte y tendemos a decirle, no, es que tú no sirves para nada, pero ni siquiera eso puedes hacer. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, la historia es que el muchacho viene y llega el momento, se revela, se junta con amigos. Por supuesto, en ese tiempo lo más que había para los jóvenes y la atracción de los jóvenes era el tiempo del rock y del heavy metal rock y del rock pesado y todo eso. Y el muchacho empieza a caer en algo inicialmente que parecía muy leve, la música, él encantaba, muy buen guitarrista. Y bueno, la historia es que el muchacho finalmente se desvía, se va de casa, se involucra en una banda, empieza con ocultismo, satanismo, empieza a tatuarse. Entonces, claro, cuando él llegaba a casa y su mamá, y bueno, y este es otro, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y lloraba a Dios y siempre oraba al Señor y siempre le decía, Señor, pero ¿qué está pasando? Bueno, pasa el tiempo y el hijo se perdió, pero totalmente perdido, totalmente perdido. Llegó a ser en medio del mundo del rock, llegó a ser una figura en los latinos y por supuesto, como él menciona, le tocó abrir para las bandas de las más terribles que usted pueda escuchar en este aspecto del rock. Pero su madre, como que, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué hice mal?
¿dónde fallé? Y ella estaba con ese tormento y orando y pidiéndole a Dios, pero en medio de eso era más buscándose ella qué fue lo que hizo mal. Bueno, y llegó un momento donde ella le decía a Dios, pero Señor, haz tu voluntad en la vida de mi hijo, haz tu voluntad. Y amado, Dios tiene el tiempo, él tiene el tiempo en sus manos. Y hay cosas que todavía ni tú ni yo la hemos recibido. Es porque Dios sabe el tiempo preciso que todo va a salir bien. Hay cosas que yo quisiera que fuera mañana mismo, pero ya más de una ocasión nos ha sucedido de que por estar imponiendo nuestro tiempo, las cosas no han salido bien. Cuando están en el tiempo de Dios, las cosas van a caer bien. Bueno, y la madre orando, pero vaya, lo que ella veía era un hijo que en vez de estar más cerca de Dios, estaba más lejos de Dios. Entonces él se hace tan famoso que logra tener un contrato para ir a diferentes países, y en eso lo invitan y lo contratan para México. No recuerdo qué evento tan famoso y conocido que venía, y se van para México, se va con su banda en México. Entonces dice que él andaba buscando una guitarra, que no sé qué, y va a un almacén, va a otro, y cuando de repente en la parte de afuera hay un tipo que le dice, bien vestido, le dice, ¿qué estás buscando? Y él explica, bueno, estoy buscando una guitarra con estas características. Ah, le dijo, no, mira, yo sé dónde tú la puedes conseguir, ven conmigo. Y dijo, sí, no, espérate. Él trató de conseguirlo en alguno de las tiendas que estaban por ahí cerca, pero no encontró. Entonces dijo, bueno, voy a ir con este hombre. Y él se fue. Pero cuando se fue, dice, este hombre y lo llevaba camine y camine y camine, y los otros muchachos venían detrás de él. Cuando él ya se dio cuenta de que, vaya, estamos caminando y no llegamos a ningún sitio, y él dice, qué raro. Cuando él intenta ahora llegar a cierto lugar, cuando él dice, bueno, hasta aquí no, vamos, le salen, no sé si eran 4 o 5, bien armados, pero eran secuestradores. Y le dice, esto es un secuestro. Y agarran y se los llevan. Se los llevan. Y lo que ellos querían eran $20,000 por el rescate. A la compañía disquera que los había contratado para este gran evento en México, vienen y le piden el rescate, y la compañía dijo, no, nosotros no vamos a dar ningún dinero. Bueno, el punto es que pasa uno de los momentos, las tragedias más grandes de la vida. Y la madre orando por su hijo. Es más, tenían un grupo de oración a favor de este muchacho. El muchacho no quería saber nada de Dios, supuestamente. Pero dice, cuando le ponen un revólver en la cabeza para matarlo, primero le dicen, encomiéndate a Dios si crees en Dios. Y lo que él dice en su testimonio, yo no estaba buscando a Dios, pero después entiendo que Dios me estaba buscando a mí. Y dice, cuando le ponen, dice, lo que le sorprende y le impacta al hombre es que este que lo iba a matar, le pregunta que si creía en Dios. Y como que él dice que si yo creo en Dios, pero si todo lo que yo he estado haciendo y lo que vengo haciendo, hasta satanismo y de todo eso, no hay por dónde de que yo pueda decir de que yo creo en Dios. Y él estaba en ese debate dentro de sí mismo. ¿Y por qué ahora me pregunta antes de matarme que si creo en Dios? Y dice él, yo no sé ni cómo le contesté. Cuando él dice en su testimonio, habla, yo no sé ni cómo le contesté. Y le dijo, sí, le dijo, yo creo en Dios. Y dice que le dijo el tipo, y no lo mata, le dice, solo porque crees en Dios no te mato. Y dice, yo no me explicaba, yo no sabía por qué este asesino me hace ese tipo de preguntas antes de matarme, y yo tampoco sé por qué dentro de mí sale este tipo de respuesta de que sí creo en Dios. Y el tipo no lo mata, y más vale empiezan a hablar con el resto de la banda y se discuten, y hay un altercado y qué sé yo. Y él dice, lo único que pienso en ese momento es a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar,
porque no podía entender el amor y la misericordia de Dios para con mi vida. No podía entenderlo, porque estuve a segundos de que me maten. Y dice que de pronto empiezan todos los muchachos, porque ellos, los de la banda, discutan esto, pelean, empiezan a irse, a retirarse y finalmente los dejan. Y todos dice, cuando llegan al hotel, todos lloraban. Dice, yo no sé, yo no sé por qué ellos lloraban, pero yo sí sabía por qué yo lloraba. Y dice que él lo único que pensaba era en por cuánto tiempo hizo llorar a su madre, porque él se portó mal, se portó rebelde. Él nunca más quiso saber de su madre. Cuando él dice, lo único que mi madre quería era el bienestar para mí. Si en los tiempos cuando yo empecé, lo que ella me decía, no, ese tipo de amistades no me gusta, ese tipo de música no puede haber aquí en mi casa, ¿qué te está pasando? Y eso produjo de que entre en una enemistad con su madre. Pero dice ella, nunca dejó de orar, nunca dejó de orar. Y bueno, y ahí fue que este hombre agarra un avión, sale de México y dice, no, hasta aquí llego con la banda, ustedes vean lo que hacen, yo me voy de regreso. Y dice que tuvo que pasar por Bolivia, llegó a Argentina. Y claro, las noticias, medio me recuerdo las noticias por todo el mundo. Y cuando él llega al aeropuerto, dice, veo a una mujer que no veía ya casi por cerca de 15 años. Ya no era la misma, el desgaste que se veía en su vida, pero era la que nunca había dejado de orar por él. Y dice, cuando él se acerca y le dice a la madre, le dice, yo no entiendo qué es todo esto que ha sucedido. Y lo único que la madre le dice, yo sí entiendo, es Dios que nuevamente te ha traído. Le dio a entender el amor y la fidelidad de Dios. Aunque anduviste metido y perdido y donde tú estuviste, había un propósito para tu vida. Había algo que ya Dios lo tenía determinado y pasó por tantas cosas, pero no se pudo escapar de las manos de Dios. Y yo estoy seguro que lo mismo que decía el salmista, que Dios cumplirá su propósito en mí. Y yo quiero leer, y quizás ahí terminaremos, acerca de este personaje que está en Génesis, en el capítulo 37, versículo 4 al 11, y que es un hombre que tenía un propósito de parte de Dios. Pero vamos a ver en esta historia, para llegar a donde Dios iba a cumplir su propósito, en la vida de los hijos de Dios y en los propósitos de Dios, no son como las películas de Hollywood. Oye, que todo es extraordinario, llega el valiente con una pistola de 5 tiros o de 6 tiros, mata a 50 y agarra a la muchacha y se la lleva y son felices y todo es lindísimo. En la vida en el Señor hay muchos procesos por el cual tenemos nosotros que pasar. Y a mí me llamó la atención, tiempo atrás hablamos sobre esto, pero en este tiempo quisiéramos verlo con mayor detenimiento. Y en Génesis 37, 4 al 11, yo creo que ya algunos conocen este pasaje. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podrían hablarle pacíficamente. José era alrededor de unos 16, 17 años a esa altura y posiblemente no supo comunicar de la mejor forma lo que Dios le estaba revelando que iba a hacer con su vida. Entonces, sus hermanos ya lo aborrecían. Y sueña de paso, después de todo lo que ya había pasado o sucedido, nuevamente en el versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle. Ya lo aborrecían, ahora lo aborrecían más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a su hermano diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estoy seguro que aunque los hermanos lo odiaban, lo aborrecían, porque simplemente le estaba comunicando de lo que Dios le estaba hablando, de que tenía un propósito con la vida de José en la vida. Los otros no entendían nada y lo único que veían, y este orgulloso y este vanidoso, ¿qué será lo que se cree? Es el más pequeño de todos, yo no puedo creerlo, ¿qué es lo que está tratando de insinuar? Pero su padre Jacob dice, meditaba en todo esto. Y por supuesto que José llegó a reinar. Por supuesto que José llegó a ser el segundo en Faraón. Pero allí simplemente empieza un proceso en la vida de José para que el propósito de él se cumpla un día. Y van a suceder muchas cosas. Lo próximo que sucede es que los hermanos que lo odiaban ahora salen al campo, salen a hacer sus faenas y lo que se le viene a la cabeza es, ¿por qué no lo matamos? O sea, era tanto el odio y la envidia y el celo, ¿por qué no lo matamos? Y creo que estaban dispuestos, pero de pronto cuando iban a matarlo, porque dijeron, bueno, lo que hacemos es, después agarramos un cordero, lo sacrificamos, le embarramos de sangre las vestimentas y vamos donde nuestro padre y le decimos, mira, una bestia lo devoró y se murió. O sea, ya tenemos la fórmula, cómo vamos a cubrir el pecado o el asesinato, vamos a decirlo así. Pero en eso Rubén aparece y le dice, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué lo vamos a matar? Y es allí donde Dios empieza a intervenir, está al borde de la muerte, pero de repente aparece alguien y dice, no es necesario, no lo hagan. Y por supuesto lo obedecen. Y entonces Judá también da la opinión y dice, ¿y por qué mejor no lo vendemos a los mercaderes, lo vendemos a los ismaelitas? Y por lo menos sacamos algún dinero y se lo llevan y lo vendemos como esclavo. Y por supuesto, esa iba a ser la forma como José iba a llegar a Egipto. Por supuesto, dentro de la mente de cualquiera, o por lo menos nosotros, si no conociésemos el final y supiésemos solamente hasta ahí a ese momento de la historia, wow, qué desgracia, qué tragedia. Pero mira, si hace unos meses atrás estuvo hablando de cosas que parecía que él iba a ser un rey, que iba a ser un hombre tan importante, que iba a tener tantas cosas. No, hombre, mira qué situación, qué desgracia. Posiblemente tú y yo lo veríamos de esa forma, pero Dios estaba viendo y estaba llevando el desarrollo de su plan, lo iba a llevar al cumplir a un propósito, pero era un proceso por el cual José iba a tener que ser llevado, pero finalmente el propósito de Dios se cumpliría en su vida. Yo estoy completamente seguro que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado, Dios nos ha traído y estamos aquí porque hay un propósito de parte de Dios. Posiblemente hasta llegar a donde tenemos que llegar, muchas cosas van a acontecer.
Pero si estamos confiando, si estamos creyendo, si estamos buscando hacer la voluntad del Padre, estoy completamente seguro que diremos con confianza y seguridad, como decía el salmista David, Dios cumplirá su propósito en mí. El problema es que a veces no sabemos el propósito. El propósito es el que nos sostiene y nos mantiene en pie, porque no nos podemos ir de este planeta hasta que cumplamos con su propósito. Pero si tú no lo sabes, no lo sabes. Y hay mucha gente que está en un cementerio, que ahí terminó sus días, pero nunca entendió acerca del propósito. Y justamente es lo que quisiéramos en las próximas semanas ir hablando acerca de cuán importante tú y yo somos para Dios. Hay cosas que deberíamos hacer como el profeta Habacuc, ¿verdad? De darle gracias, de alabar a Dios, de honrar a Dios, de ver que en esa situación difícil Dios cambió todo. Cuando íbamos para muerte, Dios lo cambió para vida. Cuando iba a ser la destrucción, lo que Dios viene y arma otra cosa, y lo que vemos es que, wow, lo que Dios hizo, nos quedamos asombrados. Cuando pensábamos que era el final, simplemente era el principio para algo nuevo y para algo diferente en la vida de nosotros. Pero como no hemos entendido muchas cosas, en vez de acercarnos, a veces nos resentimos con Dios, cuestionamos a Dios, dudamos de Dios, le reclamamos a Dios. Así que Dios nos ayude para poder ir entendiendo ese propósito y darle gracias a Dios en todas las cosas. El darle gracias a Dios, aunque tú veas lo que veas y pase lo que pase, recuerda, nuestro Dios es fiel, es justo y es misericordioso. Muchas cosas simplemente serán la oportunidad para que tú exaltes su nombre. Será la oportunidad de lo que Dios está llevando a cabo en tu vida, porque más tarde le testificarás a otro que Dios te libró de las garras de la muerte. Dios, cuando tú pensabas que todo iba a quebrar en tu finanzas y todo, y que era el desastre más grande, y Dios obra y hace un milagro, entonces tú le puedes decir, como dije al principio, ¿cómo tú puedes decir que Dios suple si nunca pasaste necesidades? ¿Cómo tú puedes decir que Dios sana si nunca estuviste enfermo? Entonces, le damos gracias a Dios en todas las cosas. En parte ya hemos aprendido algo en la escuela, pero creo que todavía nos queda muchísimo más por aprender para también poder ayudar a otros. Así que yo te pido que tú leas capítulo 37 de Génesis, la historia de José, y en las próximas semanas estaremos hablando de todo, de cómo se llevó el proceso y que no fueron, hay veces nosotros quisiéramos, wow, que todo sea extraordinario, todo fácil, mucho dinero, mucha fama y todo. No, hombre, hay procesos que van a ser tan necesarios en tu vida para desarrollar esa fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos encamine, Dios nos proteja y que podamos seguir creciendo en su gracia. Bueno, vamos a orar. Recuerda, el próximo sábado estaremos en un presencial en Oakville. Cualquier cosa al pastor Pedro o en el chat será anunciado. Creo que ya anunció el miércoles y el viernes. Siempre tendremos, ¿verdad?, el estudio bíblico y la oración el día viernes. Pero en cuanto al resto de las actividades, pastor Pedro nos dará los anuncios o se contacta con él. Bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Tú eres el Dios de planes y de propósitos, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque hay momentos que decimos, Señor, pero no entiendo lo que está pasando. Pero es el mejor tiempo para acercarnos a ti y poder escuchar de parte tuya, Dios, qué es lo que necesitamos hacer, cuál es la dirección que tú quieres darnos. Ayúdanos, Dios,
a ser de un corazón humilde, Señor, a estar dispuestos a escucharte y también a obedecerte, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, gracias porque hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Señor, yo te ruego que en estos próximos días, Señor, que vemos tantas oportunidades en diferentes lugares para que otras personas también puedan ser enriquecidas con el Evangelio de Cristo. Porque tu palabra dice que tú siendo rico, te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros con tu gracia y con tu verdad. Señor, ayúdanos para comunicarle también a otros de ese Dios grande y maravilloso. Señor, bendecimos cada vida, cada familia. Padre, que la protección tuya guarde a mis hermanos. Señor, que podamos en medio de todo este sacudimiento permanecer fieles, permanecer firmes, permanecer creyendo, Dios. Bendecimos cada familia, desde el recién nacido, Dios, hasta el entrado en días. Padre, que la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias por todo lo que tú haces. A ti solamente te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.